Recibimos a nuestra primera ponente internacional, a la magíster Evelyn Elizabeth Rojas Maita, que nos acompaña desde el país de Perú. Dentro de su formación de perfil académico, ella es gerente general de la institución CACEGEM, cofundadora del Grupo Latinoamericano de Epistemología, además de miembro de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Además, cuenta con una maestría en política y gestión tributaria en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuenta con más de 10 años asesorando a empresas privadas en el área de contabilidad y tributación. Recibimos con un fuerte voto de aplauso a la magíster Evelyn Elizabeth Rojas Maita, que nos acompaña desde Perú. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. No sé si logran escucharme. Sí, magíster, le estamos escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, agradecida por la invitación. No sé si me dejan compartir también ya el material. Me dan la aceptación para poder compartir. Me, me dice que tengo que solicitar. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ya, ahora sí creo que ya estamos. Muy bien, nuevamente el saludo cordial de la tarde desde aquí, desde mi maravilloso país de Perú. Vengo a presentarles el día de hoy, gracias a la invitación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo ASUS de Bolivia, y en su Congreso Internacional de Investigación y Publicación Científica, un tema muy importante que está aquí dentro de la actualidad y sé que va a ser de gran relevancia para ustedes. Inteligencia artificial en la redacción y publicación de artículos científicos, esto dentro del lineamiento de publicaciones científicas, inteligencia artificial en investigación y publicación. Ya me presentaron, soy la maestra Evelyn Elizabeth Rojas Maita de Perú y bueno, vamos a ver el tema en desarrollo y quisiera también que me hagan las consultas que ustedes crean pertinentes. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito de manera preambular cómo es que nosotros realizamos la publicación de un artículo científico. Seguramente que muchos de los profesionales que tenemos en sala también ya están dentro de estas actividades, ¿no? Muchos seguro ya tienen algunos en Scopus, algunos en Cielo, otros en Web of Science, lógicamente porque también corresponde dentro del área de conocimiento de la salud, que son ustedes, ¿no? Por ejemplo, y yo que veo mucha investigación multidisciplinaria, he podido lograr ver que en los máximos cuartiles de Scopus, la mayoría son investigaciones de medicina, por ejemplo, ¿no? Y es importante y trascendente que ustedes sigan, pues, en el desarrollo de ese camino. ¿Está bien? Entonces vamos a ver rápidamente nada más para que algunos que de pronto todavía no estamos muy insertados en este tema podamos entender. Está bien que es publicar un artículo científico y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico con algunos prompts que también ya tenemos para la elaboración de artículos científicos completos que se los voy a compartir. ¿Está bien? Para que puedan ustedes también hacer la práctica. Los principales tipos de artículos que son aceptados por las revistas científicas son los artículos de investigación o artículos originales. También tenemos artículos de revisión, que también en su mayoría en realidad son bastantes, el reporte de investigación, que son artículos cortos, el estudio de caso, los ensayos y artículos de reflexión y otros tipos de artículos que no se deben confundir con el artículo de revisión que está ahí arriba en el segundo puesto, que son artículos metodológicos que deben aportar un método en concreto. Cartas al editor, reseñas de libro y también de tesis. Ahora, según la jerarquía de la evidencia científica, tenemos algunos estudios en ese orden, ¿no? Primero tenemos a la información referencial, proveniente de libros de textos, es decir, opiniones de expertos. También tenemos los artículos de revisión tradicional o narrativa. Vienen luego los estudios de caso, los artículos de investigación original, la revisión sistemática para llegar al metaanálisis, es decir, revisión sistemática más estadística, que ya se vuelve un estudio cuantitativo. Ahora, tenemos claro también, seguro muchos en sala,
que no todos los artículos académicos adoptan la misma estructura o esquema. Esto tiene que ver también uno con la revista y también con el tipo de artículo que vamos a presentar. Por ejemplo, si tenemos un artículo de investigación original, las investigaciones experimentales y de campo, se utiliza un esquema o modelo IMRID, que consiste en la introducción, el método, los resultados y la discusión. Mientras que los artículos de revisión y ensayos son investigaciones teóricas, históricas y documentales. Para ello, utilizamos el esquema o el modelo IDIC, que consta de la introducción, el desarrollo y la conclusión, dejando de lado la metodología. En el desarrollo vemos secciones o apartados cuya denominación y cantidad depende del tema abordado. ¿Cuáles son los pasos para publicar un artículo científico? Uno, que tenemos que tener bien claro el tema que vamos a desarrollar. Para ello tenemos que tener un conocimiento previo de ese tema. Segundo, que formulemos un objetivo, una meta que queremos lograr alcanzar y lógicamente esta va a nacer de una cuestión que nos hagamos, que es la pregunta de investigación. En tercer paso, tenemos que buscar y seleccionar fuentes válidas y pertinentes y tienen que ser actualizados y de bases confiables. ¿Está bien? Cuatro, registrar cada una de las referencias correspondientes a las fuentes seleccionadas si no estamos cometiendo un delito por no respetar la autoría. ¿No es cierto? Cinco, elaborar un esquema tentativo con los contenidos de acuerdo a la estructura que propone la revista donde vamos a postular el artículo. Seis, seleccionar una revista adecuada será pertinente para el investigador, ¿no? Si estamos entrando nosotros, nunca hemos hecho la publicación de un artículo científico y nos queremos ir de frente a Scopus, al cuartil 1, ¿no? Entonces estamos cometiendo un error grave, ¿no? Porque nos va a llevar tiempo en hacer el trámite y también en subsanar las múltiples observaciones que podamos tener y luego puede ser incluso rechazado. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Siete, comenzar el desarrollo de los contenidos del esquema cumpliendo las normas de la revista seleccionada. Ahora, es importante también que seleccionemos bien estas revistas, decíamos, ¿no? Y para ello existen criterios de calidad que debemos tomar en cuenta, como las bases de indexación. Por ejemplo, tenemos Scopus, Web of Science, tenemos Cielo, también los cuartiles que miden el impacto que tiene cada una de estas investigaciones, el tiempo de revisión que contempla cada una de ellas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros que asesoramos aquí a muchos tesistas de diversos grados, ya sea pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado. En algunos doctorados se están titulando o obteniendo el grado mediante la publicación de un artículo científico. Entonces, si alguien necesita tener el grado de maestro, de doctor rápidamente, es que nosotros tenemos que estimar el tiempo que nos llevaría en esa revista poder hacer la publicación de nuestro artículo. Respetar la política de APC, también es importante determinar bien el alcance temático, la frecuencia de la publicación de estas revistas y el proceso de revisión que estas mismas tienen. Ahora, algunas estrategias de selección sería buscar números especiales relacionados con el tema, considerar revistas donde citas artículos en tu manuscrito, verificar tasas de aceptación y rechazo, evaluar opciones de acceso abierto versus suscripción, consultar a los colegas que hayan publicado recientemente. Por ejemplo, esto es un buen alcance, ¿no? Si tenemos un grupo, por ejemplo, de investigadores, que es lo que normalmente se forman en los semilleros de investigación de alguna universidad, una escuela de posgrado, o que también ustedes podrían realizarlo dentro de su institución, sería perfecto y seguramente que lo tienen, ¿no? Y unirse entre cuatro o cinco investigadores y hacer la publicación de un artículo va a ser menos tedioso de que publique uno solo. TIPRO, revisar los últimos números de la revista para confirmar que tu investigación se alinea con el enfoque actual. Es importante ver, por ejemplo, cómo la revista ha ido evolucionando. No va a ser igual que nosotros hayamos publicado hace 5 años en una revista indexada en Cielo que lo que es ahora, que pudo haberse pasado también para Scopus. Si cumple, claro, está con los criterios de evaluación para que puedas estar dentro de esa base de datos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la rigurosidad y los criterios de evaluación para el artículo serán mucho más
específicos y mucho más amplios. ¿Está bien? Pirámide de indexación de revistas científicas. Entonces, es importante que nosotros, los que no tenemos muchas publicaciones, por ejemplo, comencemos con las bases de datos más pequeñas. Por ejemplo, tenemos a Latindex 2.0. Está bien, donde podemos comenzar, donde es mucho más sencillo, la revisión en realidad no es muy riguroso, entonces vamos empezando a publicar aquí, vamos pasando por Redalyt, subimos a Cielo, a EasyWoz, a Scopus y al máximo que pues es JCR WoS. Donde debemos publicar también decía que debemos hacer la medición del impacto que tiene esta revista de acuerdo a los cuartiles. Véase que aquí el cuartil 1 son los que tienen el factor de más alto impacto y así van bajando los cuartiles dependiendo la revista donde se encuentre en esa base de datos. Ahora, ¿cómo podemos medir ese factor de impacto de una revista? Aquí tenemos la fórmula, por ejemplo, se divide el número de citas recibidas de artículos publicados los 2 años previos entre el número de artículos citables publicados los 2 años previos. El ESI considera citables los artículos originales, notas clínicas y revisiones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el factor de impacto del año 2014, dividiríamos el número de citas del 2014 recibidas por los artículos publicados en 2012 y 2013 entre el total de artículos publicados en 2012 más 2013. Es importante también saber, y muchos lo saben bastante claro, que es una revista indexada. Una revista indexada es donde se publican periódicamente investigaciones en bases de datos de alto impacto. ¿Por qué? Porque estos artículos pasan por una revisión de la calidad que tienen cada uno de ellos bajo el juicio de pares. Es decir, el contenido de sus artículos pasan por un arbitraje y debe contener una estructura. Esa estructura es la que vamos a trabajar un poquito con los prompts que les voy a dar, les voy a facilitar y contemplan la siguiente estructura en su mayoría. En algunos pueden variar un poquito. La introducción, donde hablaremos del contexto, el problema, los objetivos y la hipótesis. La metodología, donde está el diseño, muestra, instrumentos y procedimientos. El resultado, donde se mostrarán los hallazgos principales, datos y análisis. La discusión, donde se dará a conocer la interpretación, limitaciones y las implicaciones de la investigación. Tenemos un micro checklist por sección que es importante para todos los que vamos a hacer nuestro artículo científico. En el abstract tiene que ser estructurado, completo y conciso. No debe ser mayor a 250 palabras, ¿no? Como lo es la tesis también. La introducción, el problema tiene que ser claro, literatura relevante, objetivos específicos. Dentro de la metodología, tenemos que dar a conocer que sea replicable, justificada, ética, declarada. Los resultados tienen que ser objetivos, sin interpretación, visualización clara. La discusión, contraste con literatura, limitaciones, futuras líneas y las referencias actualizadas, relevantes y formato consistente, que es un camino que debemos seguir para obtener nuestro artículo científico. Entonces, es importante que la estructuración de un artículo científico se dé adecuadamente desde el título, ¿no? Igual tal cual como hacemos, por ejemplo, en una tesis. También es importante estructurar con algunos criterios que nosotros previamente evaluamos, por ejemplo, ¿no? Para hacer una tesis, para hacer una tesis de la licenciatura, de la maestría o del doctorado. ¿Qué analizamos? Analizamos que primero esté alineado a las líneas de investigación de la facultad, ¿no es cierto? De la escuela de posgrado o a la mención del grado que vas a obtener. Eso, importante. Segundo, que no contenga más de 20 palabras, lo mismo que un artículo científico. ¿Está bien? Segundo, que por ejemplo, o tercero, que podamos recolectar los datos de acuerdo a la naturaleza de variables. Tenemos variables categóricas, tenemos variables numéricas, podemos aplicar escalas ordinales,
nominales, escalas de razón, de intervalos, si son numéricas, entonces debemos recolectar los datos de acuerdo a la naturaleza. En la mayoría que son de ciencias de la salud, específicamente trabajan con variables numéricas, sean estas de escala o de razón, hacen análisis de historias clínicas, análisis documentales, fichas de observación o fichas de cotejo. Todo eso se evalúa para poder hacer un buen título de investigación. Entonces, la fórmula para hacer un título efectivo, tenemos ahí que sería el resultado principal sumado al método más el contexto. Un título efectivo debe comunicar claramente el hallazgo principal, el método utilizado y el contexto específico de la investigación. Dos ejemplos. Reducción del ausentismo laboral mediante un programa de bienestar integral en empresas manufactureras peruanas. El segundo ejemplo dice impacto de la transformación digital en la rentabilidad financiera, análisis de pymes del sector servicio, el contexto. Estén marcando claramente cada uno de estos criterios que se recomiendan para la formulación de un título efectivo. ¿Está bien? Recomendaciones, ya lo decía, hay que delimitar las palabras que no deben ser mayor a 20, se deben evitar abreviaturas y jerga especializada, debe ser muy específico y preciso, se debe evitar títulos interrogativos, se debe verificar requisitos específicos de la revista. Dentro de la introducción, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Un contexto general. Debemos situar el tema en un marco amplio, importancia, problemática global o sectorial. Ustedes que en la mayoría, bueno, son profesionales y seguro se han titulado bajo la modalidad tesis o de pronto artículos científicos, saben que debemos contextualizar desde desde una premisa mayor a una premisa a menor, ¿no? O sea, desde el ámbito internacional, latinoamericano, nacional, regional, hasta llegar a identificar a la propia institución donde estamos haciendo el estudio. Esto con la finalidad de enfocar que la investigación que estamos presentando tiene gran relevancia a nivel universal. Ese es el conocimiento científico. Después delimitamos el problema también, es decir, tenemos que concretar la brecha o la necesidad específica, el diagnóstico y las causas del problema. Por ejemplo, estoy con tos, tengo fiebre, voy al médico y me dirá, pues tu diagnóstico es que tienes gripe. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? La causa será pues que has estado en un lugar contaminado. Entonces, así de fácil, nosotros vamos a detectar claramente la delimitación del problema dentro de nuestra investigación. Importante también que en la introducción se dé a conocer la importancia del estudio. ¿Para qué es importante este estudio? ¿Es importante? ¿No es importante? Aquí se da a conocer la justificación de esta investigación. Los objetivos y las preguntas de investigación también tienen que estar en la introducción. Estructura del artículo opcional, una frase final. Este artículo se organiza en, ¿no? Como va, por ejemplo, en introducción en la tesis. En el capítulo 1 va el planteamiento del problema, en el 2 el marco teórico, en el 3 operacionalización de variables, en el cuarto metodología, en el quinto resultados, algo así, pero muy simplificadito en un solo párrafo. ¿Está bien? Dentro de los antecedentes vamos a ver lo que se conoce al estado del arte, principales estudios previos sobre el tema. ¿Cuánto se conoce acerca del tema de investigación? Y si tú quieres postular a una revista indexada en una base de datos de alto impacto, entonces tienes que citar solamente artículos científicos de esa misma base de datos. ¿Está bien? Tendencias y hallazgos claves que se sabe hasta ahora que tiene que ver con el estado del arte también, vacíos o limitaciones, lo que falta investigar, inconsistencias y controversias, que es algo que no debe faltar en ninguna investigación. Sea una tesis, sea un artículo científico, los vacíos o limitaciones van a dar la contundencia o la relevancia a la investigación, porque si nosotros no queremos llenar con ese conocimiento que vamos a obtener en los resultados un vacío que está dentro de ese mismo conocimiento, entonces no tiene una importancia real la investigación que nosotros queremos presentar. Importante el aporte del presente estudio, cómo este artículo llena la brecha identificada.
TIPRO, hay que buscar referencias en cuartil 1 y cuartil 2 recientes de los últimos 5 años. Es importante incluir también referencias de la misma editorial y o revista. Justifica que el trabajo está alineado. Dentro de los métodos vamos a nosotros a dar a conocer el diseño metodológico. Vamos a describir claramente el tipo del estudio, qué tipo de estudio, aplicada, básica, enfoque, cuantitativo, cualitativo, alcance, el nivel de mi investigación, 6 niveles: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo o aplicativo. Es importante enfocar bien en qué nivel, tipo y diseño se está realizando nuestra investigación. Si es un diseño experimental, puede ser cuasi experimental, preexperimental, experimento puro, o puede ser un diseño no experimental, lo que ustedes lo conocen como observacional, que puede ser transversal o longitudinal. Es importante considerar claramente en este apartado todos esos criterios con los que estamos diseñando nuestro artículo científico. La muestra, delimitar el tamaño, criterios de selección, muestreo probabilístico, no probabilístico, qué características cuenta nuestra muestra y por qué ha sido elegida, bajo qué criterios para poder haber sido seleccionada y obtener los datos de la misma. Instrumentos, especificar instrumentos utilizados, las propiedades psicométricas y adaptaciones realizadas y corresponden. La mayoría, por ejemplo, de ciencias de la salud utilizan pues los instrumentos mecánicos, ¿no? De medición objetiva de datos primarios, o a veces también estudian datos secundarios que le conocen como estudios retrospectivos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que enfocar claramente en este apartado qué tipo de o qué instrumento o qué técnica estamos utilizando para la aplicación y la recolección de los datos. Lógicamente que estos instrumentos tienen que estar debidamente validados. Para estar validados tienen que cumplir con dos criterios importantes que lo conocen ustedes: la confiabilidad y la validez. ¿No es cierto? Porque es necesario, para mí como investigadora es necesario, aún así los instrumentos se estén tomando de un antecedente donde previamente ya ha sido evaluado y ya ha sido validado, que sí va a haber replicabilidad con la confiabilidad, volverlo a validar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando en realidad otro ámbito de estudio, otra realidad problemática. Entonces, para mí, yo cuando hago investigación, por ejemplo, todas las investigaciones haga del área de salud, de ingenierías, hacemos también de ciencias empresariales y sociales, en todas las carreras profesionales, para mí en todas sí o sí tiene que llevar validez y confiabilidad. Incluso, por ejemplo, en el área de psicología, ¿no? Porque nosotros tomamos instrumentos debidamente validados, pero muchas veces nosotros, para adaptarlo dentro de nuestra realidad problemática, tenemos que hacerle pequeños ajustes. Y esos pequeños ajustes los tiene que validar los expertos. ¿Está bien? ¿Qué criterios de calidad debe contener? Replicabilidad, descripción suficiente, detallada para permitir la reproducción. La validez, lo decía, la fiabilidad, importante la ética en el área de las ciencias de la salud. Los resultados y la discusión. ¿Qué debe enfocar? La presentación de datos, su interpretación, contextualización y las implicaciones. Tip Pro: utilizar visualizaciones efectivas como gráficos y tablas para presentar resultados complejos de forma clara y concisa, y pueda ser mucho más entendible y mucho más cercano para quien quiera ver tu investigación. ¿Qué elementos claves debemos tomar en consideración? Presentar resultados en orden lógico, no cronológico; señalar limitaciones con honestidad académica, es decir, que si yo, por ejemplo, estoy realizando un artículo científico en un nivel correlacional o explicativo experimental, por ejemplo, y si he llegado a la conclusión que mi hipótesis es nula y no alterna, eso es lo que tengo que señalar dentro de mis resultados. ¿Y está mal mi investigación? No, claro que no. Vayámonos, por ejemplo, si vamos a conocimiento epistemológico, al falsacionismo, es importante falsear cierto conocimiento para producir conocimiento nuevo. Entonces, en ese sentido, no hay que tener problemas o limitaciones en presentar honestamente el resultado que nosotros vayamos a abordar.
¿Está bien? También es importante conectar con literatura previa, confirmar o contradecir. Es importante que enfoquemos la discusión de los resultados porque esto brinda mayor aporte al conocimiento científico en función a los resultados obtenidos por el investigador, contrastándole con el conocimiento previo que ya nosotros lo hemos conocido como el estado del arte, hasta dónde se conocía ese problema y hasta dónde más se puede dar mayor aporte. Proponer futuras líneas de investigación sería importante, ¿no es cierto? Si nosotros desde el principio decíamos, escogemos un tema que a mí me gusta, que desarrolle en la universidad, que hago dentro de mi experiencia profesional, excelente. ¿Por qué? Empiezo de un nivel exploratorio, abordando más la parte conceptual, una revisión bibliográfica, quiero revisar la literatura dada en un enfoque cualitativo netamente para profundizar el conocimiento conceptual. Puedo partir y siguiendo a un descriptivo, un correlacional, un explicativo, explicativo experimental, predictivo, y hasta el máximo nivel de investigación científica, que es el aplicativo, y proponer una mejora y solucionar en realidad el problema, que es en el máximo nivel de investigación científica, que es el único que se da como tipo de investigación. ¿Está bien? Destacar contribución original al conocimiento, importante, evitar especulaciones sin respaldo empírico. Por ejemplo, eso es algo que nosotros nos tomamos muy en serio aquí en SECAGEN. Está bien, nosotros, por ejemplo, yo nunca puedo citar o hay muchas fichas de validación de expertos que se utilizan en múltiples universidades, pero que no están validadas metodológicamente ni estadísticamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, para la mayoría utilizamos tanto lo que es Hernández Nieto o también VDE, ¿no? Que es bastante conocido y es muy aplicado en muchos artículos científicos. Tiene que estar debidamente validado para nosotros poder aplicarlo. También tenemos dentro de la estructura el abstract, donde está el contexto, los objetivos, la metodología, resultados principales, conclusiones e implicaciones. Es decir, un pequeñito apartado de no más de 250 palabras, donde tiene un extracto de todo lo que hemos desarrollado en el artículo científico. Las conclusiones contienen la síntesis de hallazgos principales, la interpretación y los aportes, las implicancias, las limitaciones que ha tenido el estudio y las futuras líneas de investigación y las recomendaciones. Terminamos con las referencias, que muchas de estas son solicitadas en APA séptima edición, que muchos ya lo conocen. Es importante que también nosotros tengamos en cuenta que para que tenga una buena evaluación nuestro artículo científico debe cumplir con normas y una ética institucional. ¿Cuáles son estos requisitos éticos? Que pase por un comité de ética, la autoría responsable, que declaremos que estemos trabajando según la taxonomía CRDIT, que lo vamos a ver ahora. También que hagamos una buena gestión de datos y que también hagamos una declaración jurada de la propiedad intelectual y que también consideremos bien las citas de aquellos autores a quienes estamos considerando dentro de nuestro marco teórico o estado del arte. También tenemos que tomar en cuenta el uso de Turnitin. Antes del envío, el índice de similitud recomendado debe ser menor al 15%. ¿Está bien? Así como también seguro ya van a poner criterios de evaluación sobre el porcentaje de uso de inteligencia artificial que en muchas instituciones ya nos están solicitando. Prácticas que debemos evitar para poder publicar y sea aceptado nuestro artículo científico. El plagio, incluso autoplagio sin citar, fabricación o falsificación de datos, autoría honoraria o fantasma, publicación duplicada, conflictos de interés, uso de IA generativa sin declaración. Entonces, nosotros ya, o bueno, muchos de los que están en sala también seguro pasan por el proceso de postulación y seguimiento de sus artículos científicos. El proceso completo de transformación y publicación puede tomar entre 6 a 12 meses, un año completo. Es importante planificar adecuadamente cada etapa. Es importante indicar también que debemos tomar en consideración los criterios previamente señalados
para contemplar este tiempo, porque si no nos puede llevar un artículo científico, publicarlo hasta en 2 años o hasta en 3 años. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el alcance. Primero tenemos el alcance de evaluación de la tesis. Si nosotros tenemos una tesis de maestría, de doctorado o de licenciatura, ¿lo podemos convertir en un artículo científico? Sí, hay que evaluar los criterios de dónde lo queremos publicar, la base de datos y la revista sobre todo. Eso nos puede llevar de 2 a 4 semanas. ¿Está bien? Después tenemos que hacer el manuscrito. ¿Está bien? La transcripción de esta tesis, tenemos que sacar solamente las partes esenciales que debe contener el artículo científico, que no debe pasar de 20 hojas o 25 hojas, dependiendo de las condiciones que nos solicite la revista. Esto nos puede llevar de 1 a 2 semanas. Es importante que nosotros veamos este contenido y lo podamos adaptar de acuerdo a lo que solicita la revista, y esto nos puede llevar de 8 a 12 semanas. También es importante que hagamos una revisión con todos los criterios de checklist que les iba dando, que más o menos nos va a tomar entre 3 a 5 semanas. Y también vamos a seleccionar bien el formato y todo, porque tiene que estar, si va a ir para Scopus, entonces tenemos que mandarlo a traducir también, ¿no es cierto? Nos llevará de 2 a 3 semanas, por ejemplo. La presentación y revisión por pares, eso sí nos va a llevar más tiempo, sería de 4 a 16 semanas. Después la revisión y la nueva presentación, de acuerdo a algunas observaciones que podamos tener, de 4 a 8 semanas. Y la aceptación y publicación de 2 a 4 semanas, que serían los 12 meses. Tenemos que planificar, reservar tiempo específico cada semana para trabajar en el artículo. Tenemos que ver la flexibilidad, considerar tiempos de espera variables en el proceso de revisión, y el seguimiento será importante para mantener comunicación constante con editores durante el proceso. El proceso de postulación en plataformas editoriales contemplan estos criterios: manuscrito con planilla del journal, carta de presentación al editor, declaración de conflicto de interés, taxonomía CRDIC, el MDPI, SUSI, el Springer, Editorial Manager, el Silier Evite. Yo les voy a dejar en realidad todo este material para que lo puedan revisar con mayor detenimiento, porque lo que queremos es ver más la parte de aplicación de las herramientas de inteligencia artificial para hacer los artículos científicos. Ya, estos son solo conocimientos previos. La carta de presentación que debemos tomar en cuenta para la publicación de nuestro artículo, y la taxonomía CREDIT que debemos declarar para tener una mejor aceptación o una más rápida aceptación de nuestro artículo, que contempla 14 roles o tipos de contribuciones. Para la postulación y seguimiento del manuscrito, también tenemos etapas del proceso editorial y las estrategias para responder a los revisores. Es importante tener estrategias para poder responder a las observaciones que podamos tener, y también tener un esquema para poder responder adecuadamente a cada una de ellas. ¿Está bien? Tenemos ahí también las comprobaciones que nosotros tenemos que realizar antes de enviar nuestro artículo científico respecto al contenido, al formato, a los aspectos éticos, hacer una revisión final con un colega antes del envío. Por ejemplo, hay colegas que seguro tienen mucha más experiencia que nosotros en las publicaciones de artículos, y es importante obtener información de ellos y recomendaciones previas para agotar todos los medios antes del envío. El Turnitin, que ya lo decíamos, que debe ser menor a 15%. Consejos claves y mejores prácticas: hay que usar el checklist de verificación, hay que enfocar en la contribución original, cuidar la calidad del inglés, es importante. Esta es una revisión, esta es la primera revisión que te van a hacer. Colaborar con investigadores experimentados, incluir visualizaciones efectivas. Errores frecuentes y cómo lo podemos evitar: copiar y pegar sin adaptar, ignorar el alcance de la revista, exceder límites de extensión, bibliografía desactualizada serán puntos para que no sea aceptado tu artículo científico. Estrategias de prevención: deseamos usar lista de verificación, revisión por pares interno y verificación antiplagio. Recomendaciones generales para la redacción: redactar de modo impersonal,
evitar la primera persona del singular y del plural. Si utiliza la tercera persona del singular para referirse a sí mismo, hay que precisar que se trata del autor del artículo. Acá algunas recomendaciones: no recomendable y que es recomendable para utilizar dentro de nuestra redacción de nuestro artículo científico. Y vamos entrando a nuestro tema, al tema que nos trae el día de hoy. Recomendaciones sobre la ética de inteligencia artificial. Esto establecido en noviembre de 2021 por la UNESCO. ¿Qué herramientas de IA sirven de apoyo para la revisión? ¿Para qué nos sirven? Para redactar de modo impersonal, evitar la primera persona del singular y del plural, y también utilizar la tercera persona del singular, decíamos, ¿no? Y para ello podemos utilizar algunas herramientas, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a copiarla rapidita nomás. Lo que queremos es producir el artículo científico. Están rayando la pizarra. Alguien está jugando. Podemos aquí pegar, por ejemplo, un texto. Vamos a pegar esta parte de acá. Y le vamos a pedir que corrija. Tal vez haya algún error, algo. Dice que hay muchos. Ahora vamos a volver a cargar. Solamente este pequeño párrafo. Corregir. También podemos traducir, pero lo que queremos es corregir. No quiere corregir, le vamos a poner. No nos sale el resultado, no sé por qué, nos está pidiendo pagar, creo que ya mucho hemos utilizado. Vamos a volver a ingresar. ¿Alguien está jugando con la pizarra? Están pintando la pantalla, a ver si vemos eso, por favor. Listo, ahora vamos a copiar aquí, esta partecita. Le vamos a pedir que corrija. No se han detectado errores, nos sale, ¿no? Por ejemplo, aquí en este aviso nos dice que está bien redactado, que no hay errores gramaticales y está bien escrito. Entonces, tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos pueden apoyar en poder realizar el corrector ortográfico y gramatical de nuestro texto. Inclusive podemos subir un documento de Word para que haga la corrección completa. También tenemos aquí a Trinca, otra herramienta importante para corrector gramatical, para poder hacer parafraseo y verificador de plagio. Ventajas del uso de la IA en investigación científica. Automatización de los procesos, disminución de tiempos de respuesta, disminución de costos. Todo lo anterior se traduce en mayor eficiencia y mayor productividad. Tenemos, por ejemplo, múltiples herramientas de inteligencia artificial para poder hacer búsqueda de la información. Aquel que está haciendo un artículo científico, por ejemplo, y quiere buscar información sobre algunas referencias bibliográficas, entonces puede utilizar también Connected Paper, que nos crea una red semántica de investigaciones para poder revisar rápidamente ahí la bibliografía y tener nuestro marco teórico. Está bien, nuestro estado del arte. Yo puedo hacer una investigación sobre herramientas de inteligencia artificial en la investigación, por ejemplo. Entonces, con este paper lo que va a hacer es verificar y darnos a conocer rápidamente las investigaciones que que son más cercanas en realidad a la investigación que nosotros queremos realizar, de manera súper rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos investigaciones que están relacionadas con la investigación que estamos realizando. Y rápidamente también aquí en el cuadro de la parte derecha podemos ver el resumen de cada una de ellas
para saber si realmente puede aportar en mi investigación y la puedo citar también en mi artículo científico. ¿Está bien? Entonces, hemos visto también que es importante el impacto que pueda tener estas citas o estas referencias dentro de nuestra investigación. Queremos presentar en una revista de alto impacto, tengo que citar solo artículos de alto impacto. ¿Dónde lo puedo medir? Aquí. Aquí en la lista lo puedo ver por año, los más actuales, los más citados. Vean que esta investigación del 2009 tiene 14.591 citas, por ejemplo. ¿No es cierto? Aquí, si vamos a filtrar por años, por ejemplo, acá del 2025 hay una cita, pero acá uno del 2022 que está dentro del intervalo de los 5 años, que son 32 citas, 65 citas, y así puedes verificar el impacto según cita que tiene cada una de las investigaciones que nosotros encontramos en Connected Paper. Otro importante que nosotros utilizamos, por ejemplo, este TipeSet.io. Vamos a cerrar aquí. Esta otra herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, también nos ayuda, tiene muchas funciones, tiene parafraseo, tiene para una biblioteca para que puedas guardar, por ejemplo, todos tus artículos importantes para tu tesis de doctorado, para tu tesis de maestría. También buscamos literatura también. También puedo buscar herramientas de inteligencia artificial en investigación. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué ventajas tiene Easy Space, por ejemplo, a diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial? Primero, que va a identificar la investigación que tú tienes rápidamente y te va a dar a conocer los 5 papers que para esta inteligencia artificial, en resumido, son los más importantes para tu investigación, con los que puedes tú contar para hacer tu marco teórico o estado del arte. Primero. Segundo, que también te da investigaciones de alto impacto. Por ejemplo, en algunos casos también son cerrados. Ustedes saben que en Scopus, por ejemplo, hay que pagar una suscripción y por eso son cerrados. Está bien, pero ¿qué tiene aquí, por ejemplo? ¿Qué ventaja grande tiene este Easy Space? Que tú tienes acá la investigación y por más que esté cerrado y no necesites pagar, tú puedes tener rápidamente aquí, según los filtros, las conclusiones, las limitaciones, los objetivos, los métodos que se utilizó y te salen aquí en esta ventanita. Y tú rápidamente puedes identificar si estas investigaciones te van a servir para tu propia investigación. Lo puedes traducir, si lo pongo al español, lo veo en español. ¿Qué más cuenta, por ejemplo? Es casi la única herramienta de inteligencia artificial para buscar información de bases de datos que cuenta con un chatbot integrado, por ejemplo. Pero en cada una de las investigaciones, en cada una. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos facilita? Por ejemplo, que al chatbot integrado tú le puedes dar una precisión y una indicación que te haga un resumen de esta propia investigación que tú estás viendo aquí. Tú le dices, quiero que realices un resumen en español que contenga, por ejemplo, le pides que le puedes pedir el objetivo, la metodología, los resultados, también le puedo pedir la muestra, la técnica, el instrumento le vamos a poner. Y le puedo pedir todo lo que yo quiera. ¿Está bien? Y aquí procesamos rápidamente. Lo que va a hacer el chatbot integrado de Easy Space es leer, hacer lectura directa de esta investigación que tienes, ¿no? Dice acá, el objetivo general, el propósito de este artículo es explorar el paisaje en rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial en la investigación académica, destacando su potencial para transformar varias etapas del proceso de investigación, metodología. El enfoque implicó una revisión exhaustiva de la literatura, es decir, es una revisión bibliográfica. Ya.
La metodología. Los resultados, dice, el análisis revela que las herramientas de IA pueden mejorar la eficiencia y precisión y calidad de las investigaciones. La muestra es tal, el instrumento fue tal, el resumen es tal. Está bien, entonces no podemos ingresar porque es de paga, es cerrado, pero tiene el chatbot integrado y yo puedo obtener toda la información que yo requiero para mi investigación con su chatbot integrado. Importante herramienta de inteligencia artificial, EasySpace y tanto Connected Paper para poder obtener información relevante para mi investigación y así hay otras muchas más, como por ejemplo Consensus, también tenemos a Consensus, a Elicit, a Semantic Scholar. Ahí les voy a dejar algunos links para que puedan ir viendo cómo podemos utilizar estas herramientas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que nos ha reunido el día de hoy. La IA generativa. Nosotros conocemos ya más o menos qué es un prompt. Un prompt es el que se le conoce como una instrucción que se proporciona a las IAs para pedirle lo que queremos que procese. Es importante que estos prompts sean diseñados bien. Cuanto mejor sea la instrucción que proporcionemos, mejor será la respuesta que se pueda obtener. Es recomendable que el prompt incluya los siguientes elementos. El contexto. Es necesario aportar la información adicional para que la IA devuelva la respuesta ajustada a lo que necesita. El rol que va a adoptar. Se aconseja pedir a la IA que adopte un papel concreto. Ejemplos. Si se dispone de ejemplos, se pueden aportar para que la IA los tome como referencias. Tarea. Hay que indicar claramente a la IA lo que se requiere que haga, con los límites que debe cumplir. Ajustar. Es importante asegurar que el prompt esté claro, conciso y libre de errores. Y tenemos que refinar. Es posible que se necesite un diálogo con la IA para afinar sus respuestas. Es decir, que si me dio una respuesta que para mí no es contundente, que necesita mayor forma, tú le dices, replantea, pero quiero que consideres estos puntos. Y vuelve a replantear la pregunta, la respuesta, perdón, pero en la solicitud de lo que tú requieras realmente. ¿Está bien? Entonces, comenzamos a trabajar nuestro artículo científico. Para eso, yo les estoy dejando aquí un enlace que les van a compartir. Es un Drive donde yo les estoy dejando 3 Word. El primero es donde tenemos los prompts completos para hacer un artículo de revisión bibliográfica completa, que es algo que lo vamos a ver un poquito ahora. También les estoy dejando los prompts para el diseño de un artículo científico completo y también el prompt para buscar revistas que te puedan servir para tu investigación. Está bien, antes de eso vamos a pasar a ver un poquito de cómo en realidad nos va a ayudar esta inteligencia artificial. Por ejemplo, también hace un momento el ponente que me antecedió nos hablaba del análisis estadístico, que también lógicamente entra en los artículos científicos, como también en las tesis, en cualquier investigación. Está bien, y nosotros podemos hacer todo lo que nosotros querramos en la inteligencia artificial y podemos hacer también el análisis estadístico, pero para eso utilizamos estos prompts y estos prompts tienen que ser creados del modo en que nosotros acabamos de explicar, esos criterios. Y es importante, por ejemplo, el ponente anterior decía, ¿no? Yo quiero hacer correlaciones en el SPS. Sí, puedo hacer correlaciones rápidamente en el SPS porque es un software avanzado para esto, ¿no? Para la estadística, variable 1, voy a poner acá la variable 2, por ejemplo, le pido Spearman y le pongo aceptar y ya tengo el cálculo aquí, por ejemplo, del p-valor y el coeficiente de correlación. Lo mismo podría hacer con la inteligencia artificial, sí, lo mismo podemos hacer. Puedo subir mi archivo, por ejemplo. Vamos a ver aquí, tenemos acá la data y tengo que darle mi prompt, ¿no es cierto? Realice el análisis de correlación de Rode-Spearman, que es lo mismo que acabamos de hacer, por ejemplo, con el SPS y ahí ya nos va a ir dando la respuesta del análisis
estadístico, va a ir cargando. Entonces, nosotros, como les decía, es importante también y va a ser importante que en cada proceso del trabajo que van a hacer de sus artículos científicos con los prompts que ya les voy a dejar, es que se contraste toda la información que ustedes están obteniendo, que se vayan a la fuente principal, que sepan si realmente lo que están ustedes proponiendo dentro de su investigación es lo que corresponde a lo que están recabando dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es algo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Es lo que normalmente siempre contrastamos. En mi caso, yo cuando hago los estudios, no solamente es copiar y pegar porque sería un error, no solamente presentar un artículo científico como ese en una revista de alto impacto, sino que también el aspecto ético del propio investigador, ¿no? Cómo queda frente a la comunidad científica. Por ejemplo, acá tenemos un índice de correlación de 690, ellos también nos interpretan con lo mismo, un índice de correlación y un p-valor de 0,000 y con eso podemos hacer nuestro análisis estadístico, incluso para aquellos que no dominan el SPS o el Minitab o el Static Graphic o algún otro sistema estadístico para poder obtener los planteamientos de hipótesis o todo el tratamiento estadístico que querramos hacer, entonces podemos utilizar también las herramientas de inteligencia artificial, incluso ellos, nosotros le podemos pedir la interpretación. Te dice, ¿quieres que redacte este resultado en formato de discusión de resultados para tu tesis? Tú le dices que sí, te redacta también la discusión de resultados. También le dices, en base a esta discusión de resultados, plantéame las recomendaciones y también un aporte de mejora y te va dando todo lo que tú le vas pidiendo ligado a lo que ya estás procesando desde el principio. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un artículo científico. Aquí les decía, ¿no? Que les estoy dejando acá el Drive. El Drive está abierto toda esta semana que viene. Pueden descargar los prompts que les estoy dejando. Aquí están los tres Word, uno para que hagan un artículo científico completo, uno para que hagan un artículo de revisión bibliográfica y otro para buscar las revistas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Word de lo que comprende un artículo de revisión bibliográfica. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es delimitar el tema de investigación para que éste sea aceptado en la revista donde yo voy a postular. Es lo primero que tenemos que hacer. Actúa como un docente experto en investigación con amplia experiencia pues yo le puedo poner uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración en investigación. Le voy a poner nada más. Todo lo que está en corchetes es lo que van a tener que rellenar. Van a rellenar según la investigación que ustedes quieren hacer. ¿Está bien? Y después van a procesarlo en el ChatGPT, en Perplexity. Si trabajan algunos con Gemini, está bien, está perfecto. En Consensus también se trabaja bastante bien con cualquiera de ellos y le vamos a ir dando forma en relación a todo el resultado que vamos a ir obteniendo. Ahí va a delimitar, ¿ve? Cómo se está transformando la inteligencia en los métodos de datos en la investigación científica. Dice. Título del artículo. Es una revisión teórica, problema, la investigación científica enfrenta limitaciones en el análisis de grandes volúmenes de datos y en la interpretación de patrones complejos. Dice. Variable independiente, uso de IA, variable dependiente, métodos de análisis de datos en investigación científica, por ejemplo, ¿no? Así lo ha replanteado. Pregunta de investigación me da acá, me está dando tres posibilidades y dentro de las tres posibilidades yo voy a ir eligiendo el que más se adapte a lo que yo quiero hacer como investigador. Siempre tengo que pedirle a la IA que me dé propuestas, no solamente que me dé una sola respuesta, porque lógicamente en primera instancia yo no puedo enfocar un estudio a una respuesta de la inteligencia artificial como tal, porque no se va a ceñir concretamente a lo que yo quiero estudiar. Entonces es importante por eso que acá en el prompt estamos pidiendo tres propuestas, ¿ve? Tres preguntas de investigación para que yo dentro de las cuales yo pueda decir cuál de ellas me parece que es la que yo quiero enfocar en mi
estudio. Eligiendo una de ellas es que paso al siguiente, dice. Una vez que ya se tenga resultado, debes copiarlo a un documento Word y mejorar la redacción del tema delimitado, si lo deseas para que lo puedas usar en el siguiente prompt. Hallar vacíos en la literatura científica. Importante punto para hacer un artículo de revisión bibliográfica. Igual, nosotros tenemos el PROM acá. Le dices, realiza una revisión exhaustiva de la literatura científica actual sobre el tema, copias ahí el tema que ya has delimitado en el primer PROM, vas copiando en todos los corchetes y procesas nuevamente. Está bien, te va a dar a conocer los vacíos científicos que tú vas a considerar dentro de tu artículo científico. Después vas a formular el objetivo para el artículo de revisión. Es importante que este objetivo esté bien delimitado. Está bien, para eso también está el PROM. Dice, cuando tengas el resultado, selecciona el objetivo de tu artículo basado en tu criterio profesional. Si es necesario, realiza los ajustes para que quede bien definido y sea coherente. ¿Está bien? Por eso es que incluso ya nosotros teniendo acá un PROM para generar nuestro objetivo, aún así tenemos en otra instancia validar ese objetivo de acuerdo a un artículo de revisión bibliográfica para que pueda ser aceptado en una revista. Está bien, una vez validado, lo que va a hacer es replantear y hacer la mejora de ese objetivo. Cuando se tenga el resultado, hay que revisar con criterio profesional si la nueva sugerencia del objetivo es adecuada para el artículo científico. Si no lo es, simplemente puedes descartarla y quedarte con la primera opción. ¿Está bien? Entonces, así con estos prompts, que son, en realidad son 16 hojas que les estoy dejando aquí, pueden ir practicando en cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial que estamos considerando dentro de los links de las PPTs para que puedan procesar y terminar de hacer su artículo de revisión sistemática o su artículo científico y también puedan estar buscando las revistas científicas donde puedan postular cada uno de los artículos que estén presentando. ¿Está bien? Entonces es el modo en que realmente nosotros podemos trabajar todo un artículo científico. Ya les estoy dejando ahí el material y espero que les sea de mucha ayuda. Agradecida por su atención, me despido nuevamente con ustedes, su servidora, la maestra Evelyn Elizabeth Rojas Maita desde Perú. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, Magíster Evelyn Elizabeth Rojas Maita, que nos ha estado acompañando a través de la plataforma Zoom desde el Perú. Agradecemos su participación en este primer congreso.